No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. ¿Qué tal? Un gusto en saludarles. Para mí es un privilegio estar aquí y poder estar en contacto con ustedes. Soy el doctor Armando Juárez, doctor en teología, maestro catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos, y me acompaña mi querido y distinguido amigo, el doctor Carlos Mora, que es un doctor en teología en especialidad en el Antiguo Testamento. Estamos aquí para iniciar una serie fabulosa, fantástica, fascinante, el drama de la redención en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. En este primer programa vamos a tratar de dar un vistazo panorámico a todo lo que es este proyecto, que van a llevar varias series. Sin embargo, para que tengan una idea del contenido, vamos a verlo en una forma panorámica. Antes de iniciar, vamos a pedir, doctor, que nos acompañe y nos bendiga con una oración. Claro que sí, invitamos a todos nuestros amigos a que se unan con nosotros en estas palabras de oración. Oh Señor, nos embarcamos en una tarea desafiante, pero sabemos será gratificadora al estudiar tu palabra y entender el gran conflicto entre el bien y el mal. Sé con nosotros, guíanos con tu Espíritu, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el gran conflicto entre el bien y el mal. El problema del bien y el mal, el dolor y el sufrimiento, es un problema que ha hecho que muchos pensadores, filósofos, maestros, políticos, todo, tengan que enfrentarlo y tratar de ver soluciones, porque es un problema que está destrozando a nuestro planeta. Vamos a tratar de ver diferentes aspectos de este problema. El problema del bien y el mal no solamente tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con la naturaleza. Pero vemos un contraste, precisamente, es el bien y el mal, lo bueno y lo malo. En la naturaleza podemos verla en la belleza, en los árboles, en el mundo que nos rodea, en los pájaros, en el mar, en todo. Hay belleza, pero también hay un lado oscuro. Háblanos. Y es interesante que esto no es, pastor, simplemente filosofía o que alguien está reflexionando acerca de este tema. Es una realidad. Y como usted mencionaba, definitivamente vemos a nuestro alrededor cosas muy bonitas, cosas que disfrutamos como un atardecer o como una noche estrellada, pero también somos conscientes de que hay terremotos, que la naturaleza manifiesta cosas negativas en donde mueren miles de personas, en donde se pierden cosechas, hay plagas, hay enfermedades, y eso es una evidencia que existe este conflicto en la naturaleza y también en otros ámbitos. Bueno, pero ahora vamos a pasar porque, como dijimos, esto abarca todo. ¿Qué en cuanto a las sociedades, a las naciones, a los pueblos? Uno, cuando revisa la historia, descubre que hubo momentos sublimes en la historia de la humanidad, logros. Y podríamos mencionar, por ejemplo, tantas cosas que se han logrado a través de la ciencia, la tecnología,
el arte, la música, Así que uno dice, wow, el ser humano tiene cosas muy buenas, ha logrado cosas especiales. Cuando uno ve cómo muchos países, si no todos, algunos tienen más problemas, pero en general se ha buscado ofrecer un mejor estilo de vida, un nivel de vida a los pueblos. Uno dice, hay cosas buenas dentro de las naciones, dentro de la historia de la humanidad. Pero entonces viene el lado oscuro, las guerras, las invasiones de una nación a otra, genocidios. Guerras civiles. Luchas políticas de líderes que entonces afectan al pueblo, porque ellos están allá en la cúpula luchando por el poder, por tener más riquezas, la ambición, y todas esas cosas hacen que veamos, como usted ha mencionado, pastor, el lado oscuro de la humanidad. Pero centrémonos más en el individuo. Tan solo un ejemplo, durante esta pandemia que todavía no pasamos, hemos visto actos heroicos, doctores, enfermeras, entregando su vida para salvar a otros. Pero está al otro lado. Así es. Nosotros no solo vemos actos de bondad, vemos también actos egoístas, actos en donde la gente sigue con sus ambiciones, su afán de poder. E inclusive la misma pandemia, no hay duda, ha sido utilizada por algunos para sus propios intereses personales, ya sean económicos, ya sean filosóficos, o quieren meter ideas extrañas, usar la pandemia como teorías de conspiración u otros. Es un negocio, y eso revela cómo hay un dualismo en el corazón humano, cómo hay una lucha entre principios sanos, positivos, contra ambición, orgullo, sumisión. Y vayamos a actos espantosos, horribles, como el caso de Uvalde, en Texas, donde este individuo entra y asesina a todos niños. Uno se espanta, se horroriza al ver cómo el ser humano puede llegar a tal nivel de degradación, de maldad, que uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este problema? Sí, es un problema muy actual, pero tristemente no es el único. Y no queremos aquí saturar a nuestros oyentes con la idea de relatar tantas atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad, sino recalcar esa idea de que hay un conflicto, hay una lucha, inclusive en nuestros propios corazones. Yo sé que muchas veces también para nuestros oyentes que a veces desean hacer el bien, pero a veces su naturaleza los lleva o nos lleva a hacer cosas negativas. Así es, y estos aspectos, uno se pone a pensar, bueno, ¿de dónde surgió? ¿Cómo es que vino? ¿Hay explicación? Y no se encuentra solución, porque es un conflicto que lo podemos ver, lo estamos viviendo nosotros, como tú lo has mencionado. Decía el apóstol San Pablo, el bien está en mí, pero el querer hacer lo bueno no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Y hay distintas posturas, y el hombre ha pensado acerca de este problema a lo largo de la historia. Ha buscado explicaciones, y lo importante es encontrar la respuesta correcta, que es la que nosotros queremos estudiar y repasar en esta serie de estudios acerca del gran conflicto. Muy bien. Este aspecto, ¿cómo surgió? Los detalles de su origen, vamos a verlo en nuestra próxima sesión. Vamos a tener un breve receso y continuamos. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias. La ciencia que constituye el motivo de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito ideado en la mente del Ser Infinito, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
la ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. Es este el estudio más elevado que puede emprender el ser humano. Aviva la mente y eleva el alma como ningún otro estudio podría hacerlo. Hablamos de la naturaleza, de las sociedades, de los individuos, cómo se manifiesta el mal, pero ahora vamos a introducirnos a una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Dónde surgió? ¿Por qué surgió? Y algunos todavía dicen, bueno, si Dios es el que creó todo esto y dicen que Dios es amor, que Dios es bueno, ¿por qué permitió el mal? Y otro aspecto, y si lo permitió, ¿por qué no acaba con tanto? ¿No tiene poder? ¿No quiere? Esos son los aspectos que muchos han elucubrado y pensado y devanado los sesos tratando de encontrar una explicación. A eso le llaman teodicea, tratando de justificar a Dios de este problema. Durante esta serie de temas iremos analizando a través de todo el recorrido de la historia diferentes eventos donde veremos precisamente este conflicto, pero vayamos al origen. ¿Dónde surgió? ¿Por qué surgió? Doctor, eres especialista en estudios bíblicos, así es que comparte lo que has visto en las escrituras. Así es, tal vez a manera de ilustración sería bueno recordar cómo en la historia antigua siempre hubo religiones y el hombre de alguna manera trató de buscar un problema a su pecado, a su culpa, a su necesidad. Pero donde hubo un quiebre y una nueva idea fue en la religión persa, con el zoroastrismo que enseñaba que habían dos dioses, uno bueno y uno malo, y que ellos vivían en una permanente coexistencia, un equilibrio, y ese equilibrio es lo que mantenía el equilibrio en este porque planeta. Ninguno podía vencer al otro y entonces eran fuerzas que contendían, pero nunca ganaban porque eran iguales. Y es una manera de explicar este problema del bien y el mal. Ajá. Y entonces en un momento como que los dos se hacen mutuamente necesarios para mantener ese equilibrio. Entonces así como hay malas personas, hay buenas personas que con sus acciones balancean o bien ayudan a sobrellevar todos esos problemas. Eso fue una de las explicaciones que se dieron acerca de el origen del bien y el mal, y que el hombre siempre ha tratado de buscar un fundamento, una razón de ser. Y ahora, ¿la Biblia qué dice? Bueno, la palabra de Dios es interesante porque precisamente hablando de este tema, en Isaías 45, Dios le escribe a Ciro, y Ciro era persa. Ciro venía de un trasfondo dualista. Y él le dice ahí, yo soy el que creo el bien y el mal, el que organizo todo esto. Porque le está diciendo, aún sobre el mal, yo soy el que tengo el control. Y eso es lo que presenta en primer lugar la palabra de Dios, que aunque hay un problema con el mal, no es que el mal va a triunfar o no es que el mal se va a desbordar. Dios va a finalmente someter ese poder, y es Dios el que está al control, y eso es lo que vamos, como mencionaste, vamos a ver a lo largo de estos estudios cómo Dios va a ir encontrando una solución y va finalmente a erradicar totalmente el mal. Sí, en estudios posteriores vamos a ir viendo y desglosando, porque esto es algo que para nosotros que creemos en la Biblia tiene ya cerca de 6,000 años este problema. Y que Dios ha dicho que lo va a terminar, pero vayamos al inicio. ¿Cómo estuvo? Lo que nos sugiere la Biblia, como dice Apocalipsis 12, que hubo una gran guerra en el cielo, la Biblia nos revela en Isaías 14, usando el símbolo del rey de Babilonia, y también en Ezequiel 28, nos habla de un personaje singular, uno que era un querubín grande y protector, uno que estaba cerca de Dios, que compartía en algún momento de la eternidad un mundo perfecto y sin pecado. Pero Dios en su libertad, en su amor, da libertad a todos los seres humanos y a todas sus criaturas, a sus ángeles, a los mundos no caídos. Y en esa libertad el hombre y su criatura, la criatura de Dios, puede decidir. Y en esa libertad este ser llamado el lucero de la mañana,
el que estuvo en el jardín del Edén, el que se le coloca con toda la belleza descrita ahí en los versículos 15 y 16 de Ezequiel 28, ese ser en un momento se halló pecado en él, nació el orgullo en él, él quería ser como Dios, él decía, ¿por qué yo no recibo la adoración de Dios? Y bueno, querer explicar en detalle lo que pasó en el corazón y cómo en un mundo perfecto nació la ambición, el orgullo, creo que es una tarea casi que imposible, porque el pecado finalmente a la luz del amor de Dios no se puede explicar. El problema del pecado, como tú lo has mencionado, tiene muchas dimensiones y empezó allí. Pero hay una pregunta y tenemos poco tiempo para ello que nos queda. ¿Por qué Dios lo permitió? Se explica, pastor, aunque sea muy difícil, en el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios da a sus criaturas la libertad de escoger. Dios podría haber creado robots, máquinas que le amen, que le sirvan, pero nosotros sabemos que el verdadero amor solo se da cuando es algo voluntario y libre. Cuando, en caso de nosotros, amamos a nuestra esposa, el muchacho se enamora y la ama a la vez porque él escogió libremente. Es el tipo de amor que Dios quiere. Y en esa libertad de escoger, en esa libertad de conocerse, que es el único ambiente en que la criatura puede crecer, el Hijo de Dios, los ángeles, nosotros, es que hay libertad y el corazón, en este caso de Lucifer, decidió otra cosa, empezó a cuestionar. Y Dios sabe que era un riesgo, pero no puede haber creado sus criaturas de otra manera. Así es. He leído la Biblia y me tocó en mi disertación estudiar este problema y encontré que no, y aún dentro del cristianismo, no toman en cuenta esa gran controversia. Nada más se centran en el problema del pecado aquí y no ven que el pecado tiene dimensiones que van más allá y mucho más allá de nuestra creación. Entonces, cuando analizamos esto, en la misma Biblia no encontramos, tenemos que andar como en un crucigrama de esos, tratando de ir juntando para poner dentro del panorama este conflicto, ¿verdad? Y viene la pregunta, ¿cómo Dios va a resolver este problema? Bueno, es todo un proceso que no se pudo haber resuelto en ese momento. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué Dios no aniquiló al enemigo de un solo golpe y problema resuelto? Por la misma razón, porque los otros ángeles que se han mantenido fieles hubiesen visto esa acción de Dios destruyendo al enemigo, hubiesen entendido que no había posibilidad de alejarse de Dios, que había que obedecerle sí o sí, y entonces la obediencia ya no hubiera sido por amor, sino que hubiera sido por temor, por miedo. Entonces Dios no quería eso. Dios tuvo que dar la oportunidad de que el enemigo mostrara y el pecado mostrara todas sus consecuencias para que ángeles, mundos no caídos y seres humanos entendieran que el proyecto de Lucifer no era el correcto, traería dolor y sufrimiento. Correcto. En la próxima sección vamos a ver qué plan Dios trazó para resolver el problema, ¿verdad? Ya tenemos el problema, ahora qué solución Dios le va a dar. Nos vemos. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. El plan de la redención no se entenderá por completo ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. El pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. Estuvimos en la sección pasada viendo algunos aspectos relacionados con un personaje que irrumpió y echó abajo toda la armonía que existía en el universo, llamado Luzbel, Lucifer. Y el personaje principal, que es Dios, se encuentra ante este problema
porque ha dado libertad, libre albedrío. Eso vamos a tratarlo más adelante. Simplemente recuerden, estamos dando un vistazo panorámico, pero ahora vamos a centrarnos en ¿y qué Dios hizo? ¿Qué plan trazó para resolver este problema? Para eso, doctor, vamos a utilizar una imagen que nos va a ayudar a tener una visión panorámica de lo que Dios hizo para resolver este problema. Allí pueden ver en la imagen donde tenemos, en primer lugar, lo que acabamos de mencionar, la rebelión de Lucifer, que fue lo que dio inicio a este problema donde, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados junto con él. Después este problema viene a nuestro planeta que fue recién creado. Y desafortunadamente nuestros primeros padres cometieron el error y el pecado que inició allá viene y sienta su residencia, vamos a decirlo así, en este planeta que después tuvo que ser puesto en cuarentena y todo el resto de los mundos no caídos perdieron el contacto, incluso este planeta perdió su contacto con Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver también en futuros programas donde Dios, que tiene un preconocimiento antes de crear todas las cosas, trazó un plan. Dios no vamos a decirlo, no ordenó. No fue un plan creado de último momento. Exactamente. A la carrera. Exactamente. Entonces, Dios desde la eternidad, antes de que sucediera y cuando vio sus planes, trazó un plan, el que se le llama plan de la redención. Y en este plan, ¿qué contemplaba? Bueno, si pudiéramos resumir en pocas palabras, el plan es Dios vendría a esta tierra, se encarnaría para mostrar al ser humano que se puede guardar su ley y que se puede vencer y ocupar el lugar del ser humano en la cruz de Calvario al morir por nosotros, porque la violación de la ley de Dios exigía la muerte. La muerte. Entonces Dios, y en ese proceso hay varios pasos. Algunos ponen solo el énfasis en la cruz de Cristo, que es lógicamente todo eso es central, pero hay un paso tan importante como lo es la encarnación. La encarnación. Si no hay encarnación, no hay nada. No hay redención. No hay redención. Y el ministerio de Cristo fue una forma práctica de mostrar el amor de Dios y lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, que culmina con la muerte de Cristo, pero terminó todo ahí en la cruz, pastor. A ver, si me permites, es que también hay que tomar en cuenta el problema del pecado, el problema del bien y del mal, mejor dicho, del mal en el universo, no es un problema nuestro. Es un problema que viene desde el universo entero. Entonces Cristo no solamente tenía una misión, no solamente buscar y salvar lo que había perdido, Dios se había perdido, sino tenía que de alguna manera decirle al universo, vindicar a Dios ante el universo. Entonces cuando Él viene, realiza su ministerio en la tierra, era no solamente para ayudar al ser humano, sino para decirles, miren, así es Dios, en contraste con el carácter de Satanás, que se manifiesta cuando este asesino, porque dice que es desde el principio, mató a Cristo. Ahora, aparentemente la muerte de Cristo, pues fue una victoria para Satanás de cierta forma, pero ante Dios y ante el universo, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque aunque, como mencionabas, en Génesis 3:15 dice que la serpiente heriría en el calcañar, o sea, de alguna manera causaría un mal, un sufrimiento a la mujer, pero la simiente le destruiría la cabeza. Así es. Y fue la derrota de Satanás porque su carácter asesino, de venganza, de odio, fue totalmente revelado en la cruz y del expuesto Calvario. en la cruz del Calvario ante todo el universo y también ante nosotros, seres humanos, que ahora tenemos una clara luz de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Pero debemos recordar que este plan no termina ahí. Bueno, eso era lo que te iba a preguntar, pero eso sucede hace 2000 años. Y Cristo resucitó, fue al cielo, y le pregunté, ¿qué está haciendo allá? Bueno, es
continúa siempre con sus planes de salvación y es la intercesión. Como dice Hebreos 7:25, que Él está intercediendo por nosotros perpetuamente, presentando su sangre, haciendo efectivo su sacrificio para cada creyente. Y en algún momento, ya lo mencionaremos más adelante en nuestros estudios, amigos, vamos a tener la oportunidad de estudiar también la hora de juicio, que es parte de ese plan de solución del pecado que Dios propone y es antes de la venida de Cristo. Todo culmina, pastor, con la venida de Cristo. Así, o sea, ¿en qué sentido culmina? ¿Se acaba el pecado completamente o qué es lo que sucede ahí que, vamos a decirlo, pone fin al pecado o no lo pone? Bueno, también otro tema más para seguir estudiando, pero si la venida de Cristo pone el alto aquí, pero la solución final va a ser como presenta Apocalipsis después de los 1000 años, cuando finalmente el pecado va a ser totalmente erradicado. Erradicado. El juicio tiene 3 etapas. Uno antes de la venida de Cristo para saber quién, porque Jesús dijo, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los que me esperan. Debe haber un juicio antes de poder traer el galardón, ¿verdad? Pero después, en el milenio, habla de otro juicio. Así es. En Apocalipsis 24 dice que se sentaron en tronos los redimidos. Y ese juicio es, los redimidos van a tener la oportunidad de comprobar, de participar, evaluar las decisiones, porque habrán muchas preguntas. ¿Por qué ciertas personas no llegaron al cielo? ¿Por qué estas sí llegaron? Yo en mi concepción pensaba que esta no se redimiría, tal vez como Esteban pensando acerca del apóstol Pablo, que fue apedreado por Pablo y se lo va a encontrar allá en el cielo. Entonces, en esa oportunidad, mi libro es la oportunidad para revisar esos casos, para comprobar y traer paz al corazón de los redimidos. ¿Y cuándo es que va a ser la paz definitiva? Será hasta después del milenio, cuando esté lo que se llama el juicio final, ¿verdad? De esos son aspectos que vamos a ir tratando a lo largo de toda esta serie. Y nos da mucho gusto poder darles un vistazo panorámico a lo que va a suceder. Pero les animamos a que continúen con nosotros porque esto se está poniendo bueno. Que la paz de Dios les acompañe, la bendición del Señor vaya con ustedes y los esperamos en el próximo programa que vamos a tener. Dios les bendiga.